Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Xoán de Lugo y a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde hablamos un poco de temas de actualidad. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido Dan. Hola, ¿qué tal? Bueno, y hoy tenemos un especial, ¿no? Sobre un solo tema, no vamos a tocar varios temas como solemos hacer, sino que vamos a profundizar en uno en concreto y este es, bueno, pues el que no deja de sonar en todas partes y que ya tratamos varias veces también en el canal, que es la guerra en Ucrania y sobre todo pues de algunas de las afirmaciones, ¿no? que se hacen sentenciando el conflicto y vamos a ver, pues analizarlas y ver qué pueden tener de verdad o no. Y la primera, entonces, Dani, si te parece bien, en la que me gustaría que profundizáramos es en eso que se ha escuchado tanto desde que comenzó la invasión, de que Putin quiere invadir Europa. Bueno, antes de nada, decir que para reconocer errores, que me parece que también es importante, que yo pensaba, y afirmé algunos así en algunos de nuestros vídeos anteriores, que la probabilidad mayor que existía en relación con la acumulación de tropas de Rusia en las fronteras con Ucrania, pues sería la de que se diese una operación limitada en la región del Donbass. Y creía que era bastante menos probable una invasión a gran escala de Ucrania. Evidentemente los acontecimientos pues demostraron que me equivocaba y que al final pues se produjo una invasión a gran escala. A lo mejor no con el objetivo que en general en Occidente se afirma, como que sería una anexión de Crimea, eso lo veremos después, pero desde luego se produjo una invasión a gran escala, o sea que no tengo problemas en reconocer los errores, porque soy un tío muy generoso y además lo compenso con lo guapo que soy, y entonces pues decir eso, que yo pensaba que iba a ser más bien o bien una demostración de fuerza, obtener una posición diplomática superior al negociar una reforma de la estructura de la arquitectura de seguridad de Europa, o bien una invasión a pequeña escala o limitada a la región del Donbass. Bueno, pues no, se produjo una invasión a gran escala. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos militares de Putin en relación con esa invasión a gran escala? Como dijiste tú, y hay algunos que ya lo decían antes, pero lo siguen afirmando, que Putin tiene ambiciones expansionistas o que quiere reformar o recuperar la Unión Soviética o las fronteras de la Unión Soviética o del Imperio Ruso, y que entonces que no se va a parar en Ucrania, sino que básicamente pues que quiere conquistar Europa. A mí me parece que eso es un error por varios motivos. El principal motivo es por la cuestión de la entrada de Ucrania en la OTAN, que es uno de los motivos principales por los que Rusia no solo afirma ahora, sigue afirmando que es ese uno de los motivos por los que inició la operación militar, sino que lo venía diciendo venía avisando desde hace mucho tiempo. Y para hablar de esto, pues hay que hablar de qué ocurrió con lo de la OTAN después de la caída de la Unión Soviética, porque recordemos que la OTAN es una organización así de defensa mutua de países europeos y que estaba enfocada a enfrentarse a un enemigo en concreto, que era la Unión Soviética. Sin embargo, cuando cayó la Unión Soviética, pues en principio desapareció el enemigo que justificaba la existencia de esta organización. En lugar de desaparecer esta organización, sin embargo, se siguió incrementando el número de países que pertenecían a ella. En 1999 se produjo una primera ronda de incorporación de países que estaban más hacia el este dentro de la OTAN. En 2004 se produjo una segunda ronda y en el 2008, en el Congreso de Bucarest, se llegó a hablar a proponer la incorporación en el futuro de países como Ucrania y Georgia. En todas estas rondas de expansión hacia el este de la OTAN, los rusos protestaron siempre de una forma considerable. Sin embargo, hasta el 2008 pues, estaban en una situación de bastante debilidad y por lo tanto no pudieron hacer absolutamente nada. Pero en el 2008 ya se produjo un cambio porque Georgia era uno de estos países de los que se hablaba que en el futuro también pertenecería a la OTAN, y su presidente, Saakashvili,
pensaba que iba a recibir apoyo militar de los países occidentales y inició una operación militar en dos provincias separatistas que tenía dentro de Georgia, que son Abjasia y Osetia del Sur, y los rusos respondieron también militarmente, entrando en estas provincias de Georgia y ayudando y apoyando a los separatistas. Y los occidentales pues no ayudaron ni apoyaron a Saakashvili como este esperaba que iba a ocurrir. De la misma forma, a partir del 2014, con el cambio de gobierno en Ucrania, cuando Yanukovych fue, digamos que, depuesto, y con los siguientes, todos los presidentes posteriores se siguieron haciendo afirmaciones sobre la futura incorporación de Ucrania a la OTAN, y el gobierno ruso siempre decía que esa era una línea roja, que no quería bajo ningún concepto, y que bajo ningún concepto iba a permitir que se situasen una alianza militar en las fronteras con Rusia. Y esto, que al final, desde mi punto de vista, es uno de los motivos principales de la invasión, ya había sido avisado con anterioridad por muchos analistas occidentales. Por ejemplo, George Kennan, que se le considera de forma universal el padre intelectual de la política de contención occidental de la Unión Soviética, pues él dijo en 1999, me parece, que era un tremendo error la expansión de la OTAN hacia el este, que lo que iba a producir era todo lo contrario de lo que se buscaba, puesto que ya no había un enemigo, y eso iba a provocar resentimiento y sospechas en el lado de Rusia, y que al final se iba a producir una situación de inestabilidad y de posible conflicto. No solo George Kennan, que no creo que nadie diga que es un títere de Putin, entre otras cosas, porque Putin ni siquiera estaba en el gobierno cuando George Kennan desarrolló intelectualmente la política esta de contención. Pero no solo George Kennan, sino también otros autores publicaron, o representantes de la política exterior, publicaron también una carta abierta a finales de los años 90. Entre ellos, por ejemplo, estaba el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Robert McNamara, en las que hablaban de este tipo de peligros. Y no solo eso, sino que además, en 2017, la Agencia de Inteligencia de Defensa, que es una de las agencias que componen la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, publicó un informe que se llama Russia Military Power. Y en este informe analiza cuáles son los objetivos estratégicos y el punto de vista político y militar de Rusia. Y analiza de una forma, es información geopolítica que utilizan las agencias de defensa de Estados Unidos, y analiza cuáles son las intenciones o los puntos de vista o la visión estratégica de Rusia. Y en este documento dice, al que puede acceder cualquiera, porque lo puede encontrar, por ejemplo, en Google, como lo encontré yo. Este documento dice que desde el 2012 el presidente Putin ha buscado reafirmar a Rusia como un gran poder en el escenario global y reestructurar el orden internacional que el Kremlin cree que está sesgado de una forma demasiado fuerte a favor de los Estados Unidos y a expensas de Rusia. Dice también que Moscú busca la promoción de un mundo multipolar, eliminando o acabando con el sistema unipolar de los últimos 30 años. Por otro lado, también dice que Moscú ve sin duda ninguna a los Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN como la principal amenaza a la seguridad de Rusia y a sus ambiciones geopolíticas. Habla de un documento del gobierno ruso, que es la Estrategia de Seguridad Rusa, publicado en diciembre del 2015. En ese documento, el gobierno ruso identifica a los Estados Unidos y a los aliados de la OTAN como la principal amenaza de Rusia, y se acusa al oeste de perseguir una política deliberada de contención contra Rusia para sostener el orden que surgió después de la Guerra Fría.
y básicamente para eliminar a Moscú de su influencia internacional. Entonces, las principales amenazas que los rusos destacan es la construcción o el aumento de la capacidad militar de la OTAN cada vez más cercana a las fronteras de Rusia, y también el establecimiento de misiles en determinadas zonas de Europa, como por ejemplo en Rumanía y en Polonia. Entonces, una de estas, también hablan, por ejemplo, de que otra de las amenazas que ven los rusos es que creen que Occidente pretende conseguir un cambio de régimen en Rusia. Y esa convicción se vio reforzada por los acontecimientos de 2014 en Ucrania. Vale. De todas estas cosas, de los objetivos o de las amenazas que perciben los rusos, tal como los describe esta agencia de inteligencia de Estados Unidos, en ningún momento se habla de la intención o de la capacidad que tenga Rusia para conquistar Europa, o no se habla de que Putin sea Hitler o de estas cosas que se dicen en la prensa. Cuando se analiza de forma seria, cuando las agencias de inteligencia analizan de forma seria cuáles son las amenazas o los peligros o los objetivos percibidos por Rusia, se dicen este tipo de cosas. Entonces, no es que esta visión sea la visión de Putin, o como dicen algunos que repiten eso, está repitiendo la propaganda rusa. Si los que dicen esto repiten la propaganda rusa, entonces el gobierno estadounidense es un títere de Putin y la agencia de inteligencia de defensa es un títere de Putin. Entonces, esa visión de que eso de que la OTAN no tiene nada que ver no es una visión acertada e impide ver con claridad cuáles son las circunstancias que llevaron a la situación en la que estamos ahora. Y esto no quita en absoluto para reconocer que lo que hizo Putin fue una agresión. Nosotros, evidentemente, como libertarios, no podemos estar a favor de la invasión de Ucrania que realizó Putin, entre otras cosas, pues yo creo que tenía otras acciones que podía haber realizado. Entonces, reconociendo que en este caso Putin es el agresor y que tenía otras posibilidades y que lo que está haciendo con esa invasión incrementó de una forma enorme la inestabilidad en el mundo y que Putin no es un santo, evidentemente, muy lejos de eso, eso no quiere decir que no podamos analizar cuáles son las intenciones o los objetivos estratégicos de los distintos agentes en conflicto. Y básicamente esto también nos permite ver la visión que tenemos los libertarios y que igual deberían tener más la gente de una forma más general, que es que los estados son organizaciones criminales y se comportan como tales y por lo tanto van a utilizar su poder para perseguir aquellos objetivos que consideran beneficiosos. Por eso, cuando vemos estas cosas hay que tener en cuenta la importancia de la expansión de la OTAN hacia el este, que Rusia percibía como una de sus principales amenazas. Y esto parece ser que es algo, por ejemplo, que también reconoció recientemente Josep Borrell, cuando en una entrevista que realizó hace muy poco tiempo, pues dijo que probablemente fue un error la promesa de que Ucrania y de Georgia iban a entrar en la OTAN, y que eso era una promesa que no se podía cumplir. Y si él lo reconoce, pues a lo mejor también es un poco una forma para decir que la idea de la OTAN y de la posible incorporación de Ucrania a la OTAN fue un error que podía haber evitado el conflicto bélico en el que estamos ahora, en el que está Europa, bueno, Ucrania y Rusia están inmersos. Entonces, esa es la primera cosa de la que quería hablar de que el objetivo de Putin es conquistar Europa o que tiene esas ambiciones expansionistas. Desde mi punto de vista no es una afirmación muy seria, entre otras cosas, porque aunque tuviese esa intención, que nunca ni se declaró, ni apareció, ni hizo ninguna cosa que pueda demostrar que esa afirmación sea correcta, pero incluso que tuviese esa intención malévola, así como un villano de James Bond de invadir, o como si fuera Hitler de invadir toda Europa, la cuestión más importante es la relacionada con las capacidades militares. Y Rusia es totalmente incapaz de invadir Europa.
no solo porque en términos de Producto Interior Bruto no tiene, por ejemplo, se suele hablar o comparar de que Texas tiene un Producto Interior Bruto mayor que el de Rusia, pero además el gasto militar de Rusia representa solo un 6% del gasto militar total de Estados Unidos. De hecho, hubo años en los que solo el incremento del gasto militar de Estados Unidos era mayor que todo el gasto de defensa y el gasto militar de Rusia. O sea que por mucho que tuviera grandes intereses y fuese muy malo y quisiese invadir Europa, no tiene la capacidad para hacerlo. Individualmente comparado el ejército de Rusia con el de muchos países europeos, por supuesto que es más potente, como por ejemplo con el de Ucrania. Pero eso no quiere decir que tenga capacidad para hacer una operación semejante como la de invadir Europa. No solo eso, sino que además, en caso de que invadiese Europa o algún país de Europa, como la mayor parte de ellos están en la NATO, eso implicaría la posibilidad de una escalación del conflicto, porque todos los demás países de la OTAN estarían obligados a intervenir y defender a este otro país, y eso implicaría que habría un conflicto con otras potencias nucleares y aparecería la posibilidad de una guerra nuclear. Y a menos que uno diga que Putin no solo es malo, sino que además está completamente loco, quiere bombardear, destruir el mundo, pues no tiene mucho sentido pensarlo en esa forma. Y si estuviese completamente loco, quiere destruir el mundo, pues probablemente ya empezaría a lanzar bombas nucleares. Entonces es más, incluso aunque uno crea que es malévolo, malvado y que es lo peor que existe en el mundo, es mucho mejor ver las cosas de una forma racional, ver cuáles son los objetivos estratégicos, que no hacer declaraciones histéricas y desmesuradas. Porque a lo mejor existe la posibilidad de que sí se acabe escalando el conflicto por este tipo de cosas así histéricas, y entonces llegaríamos a una situación tremendamente complicada, como eso, la posibilidad, que todavía sigue siendo una posibilidad muy pequeña, pero es mayor de la que existía hace unos meses, de un conflicto nuclear en el mundo. Sí, bueno, lo que está claro es que no se sostiene, es muy difícil afirmar con algún argumento que a Putin del día a la noche pues se le acordara invadir Ucrania y después Europa, ¿no? Porque entre otras cosas es lo que hablabas de la OTAN, este tira y afloja lleva muchos años, ha habido otros avisos en Georgia, en Ucrania en 2014 también, y ¿qué podemos decir? Pues es un problema que tiene Rusia. Bueno, en general es un problema que también tienen otras potencias, porque la crisis de los misiles de Cuba, ¿no?, fue algo similar, y a Estados Unidos tampoco tuvo ninguna intención de permitir que se pusieran tan cerca de sus fronteras misiles que él considera pues, también poco amigos o enemigos, ¿no? Con lo cual es una situación que se lleva arrastrando mucho tiempo, que no es nueva y que es un argumento y motivo que ha repetido muchas ocasiones en los más de 20 años que lleva Putin en este caso de mandato, ¿no? Y que han repetido también muchísimos especialistas, pero incluso gente del ejército, por ejemplo, el coronel Marín Bello Crespo, que es español, que fue jefe de las fuerzas de tierra, lo decía ya hace 6 años, que si se seguía acorralando así a Rusia, que las cosas probablemente no acabaran bien, ¿no? Ya son varios los países que hacen frontera con Rusia y que forman parte de la OTAN, como Lituania, Letonia y Estonia. Y bueno, al final, desgraciadamente, ha sido una situación que ha estallado y obviamente no justifica de ninguna manera la invasión, pero es mucho mejor entenderla, ¿no?, que pensar que Putin es un tío tarao, que es eso, que un día se levantó con el pie izquierdo y le dio por invadir todo un país. Es absurdo y es mucho mejor entender el contexto y entender también las responsabilidades de todas las partes, porque ellos lo sabían y quiero decir, también hay vídeos del propio Biden, ¿no?, ya en los 90 diciendo que bueno, que si se seguía presionando así a Rusia con la OTAN, pues las cosas podían acabar mal. Quiero decir, era algo que conocían y tampoco hicieron nada por frenar esa situación, sino más que seguir con el come-come, ¿no?, de que esos países podrían algún día formar parte de la OTAN, como dando esas esperanzas y ese falso apoyo que, como decías tú, pues al final, por ejemplo, en Georgia, pues no se vio, igual que no se está viendo ahora, más que, bueno, de formas así civilinas y tal, pero no un apoyo real militar de la OTAN. Pero bueno,
no seguía el único de los argumentos, ¿no? Bueno, más que argumentos, afirmaciones que se están haciendo así en general, en la prensa más mainstream y demás. Porque otra de las cosas que se repiten mucho es esto de que es una lucha de la tiranía contra la democracia, ¿no? Básicamente el malvado oso ruso contra el democrático, liberal y pacífico país ucraniano. Y en este relato, pues, o en esta afirmación, también hay cosas que se caen por sí mismas, ¿no, Dani? Es un poco difícil. Quiero decir, sí que es cierto, de nuevo, repetimos, que está en la invasión y que Rusia, con Putin a la cabeza, es el único responsable de esa invasión y de ese ataque militar, pero independientemente no es tan bueno como lo pintan. Ni los buenos son tan buenos, ¿no?, que resume el refrán, ni los malos son tan malos. Y desde luego la situación es muchísimo más compleja en la propia Ucrania desde hace muchos años que pensar que era un país pues tranquilo, unido y pacífico que se ve atacado desde fuera por el temible oso ruso, ¿no? Bueno, pacífico, depende a qué te refieres. Si era pacífico con el exterior, era pacífico, sí. Me refiero No, a la guerra civil que había dentro de la propia Ucrania desde hace 8 años. Quiero decir, que no era un país que estuviera como un mar tranquilo y tal. Digo, que hay un conflicto vivo en el país desde hace muchos años. sí, bueno, la versión esa a veces se pone así como que es una lucha de la dictadura o de la tiranía contra la democracia entendida como si fuera así la libertad, digamos. Y entonces se plantea eso, Rusia representa la tiranía y Ucrania representa la democracia. Y es el punto de vista, incluso reconociendo perfectamente que Ucrania fue el agredido y que Rusia es el agresor en este caso. Eso no quita para decir que la versión de que Ucrania es una especie de democracia modélica o que no había otro tipo de situaciones bastante conflictivas en el interior, pues no es muy acertada. En primer lugar, en el 2014 se produjo, en lo que se conoce las revueltas del Maidán, se produjo una sustitución de un presidente, digamos, a través de un golpe de Estado. Es decir, el presidente que fuera democráticamente elegido en Ucrania, que era Yanukovych en el 2014, debido a las protestas que aparecieron porque el Yanukovych rechazó un acuerdo económico con Europa, que por cierto le imponía unas condiciones que suelen decir así, de estas como las que se le impusieron a Grecia durante la crisis del 2008, pues que eran unas condiciones bastante duras. Y entonces Yanukovych aceptó otra contraoferta del gobierno ruso. Eso dio lugar a esas protestas y dentro de esas protestas pues hubo una importante interferencia del gobierno de Estados Unidos que promovieron de una forma deliberada el cambio de presidente y el cambio de régimen en Ucrania. Esto no es algo que esté muy escondido porque hay una llamada telefónica que fue grabada y que cualquiera la puede escuchar, puede buscarla, por ejemplo, en YouTube, pero puede buscarlo también en Internet, en la que la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, hablando con el embajador de Estados Unidos, Priyat, pues básicamente cuenta cuáles son el plan de Estados Unidos para sustituir al gobierno de Yanukovych por un gobierno más favorable a sus intereses o a su punto de vista. Entonces ellos hablan de cuáles creen que va a ser, cuál debería ser el presidente futuro y qué es lo que están haciendo. Reconocen que estuvieron metiendo un montón de dinero para promover ese cambio de régimen en Ucrania y reconocen que están haciendo cosas para modificar el gobierno ucraniano buscando sus propios intereses. Y eso fue lo que ocurrió después con el cambio de gobierno. Y este cambio de gobierno, además, tuvieron mucha importancia en las revueltas del Maidán unos grupos ultraderechistas o de extrema derecha y en algunos casos también de carácter neonazi, que ahora son los que se conoce como algunos de ellos, por ejemplo, el Batallón Azov o el C-14 o Reich Sector
o más grupos que existen por ahí digamos que normalmente no se los consideraría como los demócratas más puros y más buenos y más ejemplares del mundo. Y estos grupos que tenían unas paramilitares, pues funcionaron como grupos de choque y de asalto que iniciaron revueltas violentas que provocaron muertos y que en última instancia hicieron que el presidente Yanukovych escapara del país. De estos grupos, así, digamos, de tendencia, algunos de tendencia neonazi, otros más ultranacionalistas o de extrema derecha, algunos de ellos, por ejemplo, pues se incorporaron al ejército ucraniano, el batallón Azov, está incorporado en el ejército ucraniano la Guardia Nacional. Y algunos de los representantes de estos de extrema derecha obtuvieron puestos como el partido, por ejemplo, Svoboda, que es un partido, pues digamos que bastante favorable o tiene una visión bastante cercana son bastante neonazis. Pues algunos de Svoboda obtuvieron 3 ministerios en el gobierno posterior, aunque después es verdad que no tienen una importancia, no tienen la misma fuerza electoral, porque representan, básicamente son una minoría en el país, eso es verdad, pero lo que sí está muy bien organizados y fueron capaces de integrarse en determinados aspectos de la estructura institucional de Ucrania, por ejemplo, en la policía o en el ejército. Entonces, esto es también otro elemento que por lo menos plantea sospechas sobre el carácter puro y democrático del gobierno ucraniano. Otra cosa también es, por ejemplo, la corrupción, la tremenda corrupción que había en Ucrania. El Consejo de Europa decía que era en el 2018 que era el país más corrupto de Europa después de Rusia. Muchas organizaciones de transparencia, organizaciones internacionales destacaban que Ucrania era uno de los países más corruptos del mundo. Algunos decían que el 9º país más corrupto del mundo. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de que en Rusia hay una gran corrupción, eso es verdad, pero en Ucrania también existe una tremenda corrupción. De hecho, todos los presidentes anteriores a Zelensky salieron del cargo entre acusaciones de corrupción. Poroshenko, que fue el presidente anterior, aparecía en los papeles de Panamá como que se había enriquecido de una forma descomunal gracias a la corrupción. Y además de la corrupción, digamos, financiera, también se utilizan los aparatos del poder para perseguir enemigos políticos. Por ejemplo, Zelensky no solo encarceló a algunos políticos que consideraba prorrusos o que consideraba que eran perjudiciales para su punto de vista, sino que además también cerró medios de comunicación y televisiones que consideraba que daban información que a él no le convenía. Es decir, todas las cosas que normalmente se suelen criticar en Rusia, y que es verdad que existen, como eso de la corrupción o el encarcelamiento de opositores políticos, o como la existencia de grupos así, digamos que más violentos, todo eso existe también en Ucrania. Entonces, si estamos hablando de que Rusia es un país muy, 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 muy malo, Ucrania tiene las mismas características y las mismas funciones. No se puede decir que uno representa la tiranía y el otro la democracia. Los dos representan básicamente un sistema político similar. Además de eso, en Ucrania había una tremenda división, no solo política, por ejemplo, entre el este, que es mucho más prorruso, y el oeste, que es mucho más prooccidental, sino también divisiones religiosas, como por ejemplo el este tiene una mucho mayor influencia la Iglesia Ortodoxa rusa, mientras que en otras zonas tiene más influencia la Iglesia Ortodoxa ucraniana, y en otras zonas pues son más católicos, sino que además también había diferencias, por ejemplo, lingüísticas. Por ejemplo, en el este de Ucrania hay muchos más hablantes rusos, y el gobierno que surgió después de las revueltas de Maidán en el 2014 comenzó a establecer medidas que buscaban la eliminación del ruso en la esfera pública y que llegaban a prohibir básicamente utilizar el idioma ruso en los medios de comunicación o en la educación. Entonces, muchas de estas medidas también fueron precisamente las que
hicieron que los habitantes de la zona del Donbass, que tienen una tradición y mucho más prorrusas, son mucho más partidarios de los rusos, pues proclamaron la independencia de Donetsk y de Lugansk. Y eso dio lugar precisamente a la guerra civil. Y en esa guerra civil hay que recordar que según las Naciones Unidas se produjeron en los últimos 8 años 14.000 muertos, o casi 14.000 muertos, y según las Naciones Unidas, el 80% de esos muertos se dieron en las zonas controladas por los independentistas. Es decir, que tampoco se puede hablar como que de una relación pacífica o de que echaron la culpa únicamente a unos y no a otros. Entonces, lo que quiero decir es que Ucrania es un país, primero, tremendamente corrupto, que no se puede decir que sea un ejemplo democrático, que es un país tremendamente dividido, que se adoptaron un montón de medidas que en otras circunstancias los países occidentales clamarían al cielo por la opresión, y que existen, aunque sean minoritarias, unas determinadas fuerzas de extrema derecha y cercanas a los neonazis, algo que Putin luego exagera y que utiliza también a su beneficio, pero que no hay que quitarle la importancia. Y eso los países occidentales en otras circunstancias se llevarían las manos a la cabeza, porque normalmente la izquierda y los medios de comunicación están encontrando nazis en todos lados. Por ejemplo, los que se apoyan a Trump son nazis y los camioneros de Canadá eran también neonazis. Existe supremacía blanca por todos lados. Y ahora aquí, donde sí existe realmente un movimiento neonazi bien organizado, aunque sea minoritario dentro del conjunto de la población, pero donde sí existe, aquí prácticamente eso no se habla de la importancia de eso. Por lo tanto, plantear la situación de que la invasión de Ucrania es como una situación de guerra entre una democracia modélica ante una tiranía opresora como la de Putin, una vez más, es una forma exagerada y bastante infantil de ver la situación. Entonces no ayuda tampoco ni a comprender ni en última instancia a resolver este problema. Pues no. Y otra de las afirmaciones que también se hacen con bastante poca precaución es la de que debido también a esto, ¿no?, que Putin está muy loco y quiere invadirlo todo, y que es la lucha de la tiranía contra el mundo libre, pues dicen que Occidente debe intervenir militarmente. Hay algunos que dicen eso, y es una afirmación desde mi punto de vista completamente irresponsable, porque parece que no son capaces de darse cuenta de cuáles son las implicaciones de ese tipo de afirmaciones. Si Rusia representa un peligro militarmente para Europa, no es por la capacidad militar que tenga de invadir Europa, sino porque dispone de uno de los mayores arsenales nucleares del mundo. Entonces, cuando se habla de intervenir militarmente, que los países de la OTAN, por ejemplo, si llegan a intervenir de alguna forma militarmente en Ucrania, eso supone una escalación del conflicto y eso supone que puede llegar a darse una situación de guerra entre los países de la OTAN y Rusia. Y en esas circunstancias existe la posibilidad de que se dé una guerra nuclear. Y si se da una guerra nuclear, no va a ganar nadie. O sea, existe en última instancia la posibilidad de la aniquilación total, pero en caso menor, desde luego, Europa quedaría completamente destruida. Entonces, es mejor hacer afirmaciones sensatas y afirmaciones moderadas, intentar buscar desescalar lo máximo posible, antes que hacer lo contrario. Para ver que esto es esta posibilidad no es una minucia, pues se puede ver, por ejemplo, que a pesar de todas las promesas que se le hicieron a Ucrania sobre que en el futuro acabaría formando parte de la OTAN, y a pesar de que se le ayudó proporcionando armas, pues sin embargo ninguno de los países de la OTAN todavía participó militarmente, y esto es porque precisamente saben que existe esa posibilidad. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dijo que no iba
OTAN no iba a usar tropas para combatir en Ucrania. Biden dijo tampoco que ellos no van a utilizar soldados o a meter soldados en el terreno. Entonces, incluso esto se puede ver con la tragicomedia que pasó con la cuestión de los aviones polacos. Hubo un plan, el secretario de Estado en Estados Unidos, Blinken, dijo que le dio luz verde a un plan para que los polacos le ofrecieran aviones, que eran aviones soviéticos, a los ucranianos y que ellos sustituirían esos aviones y le ofrecerían otros aviones más modernos a los polacos. Y llegó un momento en el que dijo que eso era ya, básicamente, que estaba ya hecho. Ante esta noticia salió el primer ministro polaco, Morawiecki, desmintiendo completamente esa afirmación. Y ellos dijeron que ellos no estaban en guerra con Rusia y que no iban a ofrecerle ni los aviones, ni se los iban a dar a los ucranianos, ni iban a permitir utilizar sus instalaciones para que partieran de ahí esos aviones, porque eso, como ya amenazó Rusia, se iba a considerar como un acto de guerra y eso pondría a Polonia en una situación de guerra con Rusia, y lo que implicaría la posibilidad de que Rusia también bombardee Polonia. Entonces, los polacos negaron completamente que fueran a hacer esa cosa y dijeron que le iban a entregar los aviones, que si los querían los americanos, que se los iban a entregar, se los iban a llevar allí a una base militar en Ramstein, en Alemania, y que ellos hicieran con esos aviones lo que quisieran. Y el Pentágono salió, hizo declaraciones diciendo que ese plan era no lo dijeron con estas palabras, pero básicamente reconocieron que ese plan era una insensatez, porque aquel que haga semejante cosa, que ofrezca o bien sus infraestructuras militares o esos aviones a los ucranianos, serían considerados como que están en guerra con Rusia y por lo tanto eso llevaría a una escalación del conflicto e incrementaría la posibilidad de un conflicto nuclear. Entonces, todos los que hablan de la posibilidad que hay que hacer, normalmente son sobre todo declaraciones de gente que no tiene otra cosa mejor que hacer así en Twitter o en cosas de esta, y que no tienen tanta importancia, aunque tienen algo de importancia. Pero luego, sobre todo, aquellos que buscan escalar el conflicto son, sobre todo, desde mi punto de vista, los representantes sobre todo el secretario de Estado, Blinken, y también la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos, Victoria Nuland, que son básicamente neocons. Hay que recordar que, por ejemplo, Victoria Nuland es la mujer de Robert Kagan, que es uno de los principales teóricos neoconservadores y uno de los que más influyó o promovió la guerra de Irak. Es un autor deplorable desde mi punto de vista y es un gran peligro, y los neocons son un gran peligro. Y me parece que en Estados Unidos hay un conflicto entre el secretario de Estado y el Pentágono, que los del Pentágono tienen una visión, desde mi punto de vista, más razonable e son más conscientes de los graves peligros que llevaría a una escalación del conflicto. Y de hecho, en relación con esta escalación del conflicto, también hay otra cuestión muy grave, que es como por ejemplo el descubrimiento de que hay laboratorios biológicos en Ucrania, y esos laboratorios biológicos fueron financiados por Estados Unidos. Esto al principio se afirmaba que era una de estas noticias falsas y propaganda de los rusos, pero resulta que Victoria Nuland reconoció su existencia en Estados Unidos, en una pregunta del senador Mark Rubio, que parecía completamente, por otro lado, completamente que tenían un guión y que estaban de acuerdo ambos en lo que iban a decir. Pero bueno, reconocieron la existencia de estos laboratorios. Y luego dijeron, como por ejemplo el periodista Glenn Greenwald, dijo que existe una tremenda hipocresía, porque por un lado decían, no existen estos laboratorios, y existe un grave peligro de que los rusos utilicen
el material que existe en estos laboratorios. Pero entonces, ¿qué se estaba desarrollando en esos laboratorios? Porque probablemente se estarían desarrollando como si existe ese peligro de que lo utilizasen los rusos, pues se estaban desarrollando armas químicas o armas de destrucción masiva, lo cual implicaría que cuando se invadió Irak, una de las excusas o una de las justificaciones que se utilizaba era que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva. Bueno, pues en este caso, entonces, eso no sería una justificación para la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces existe una tremenda hipocresía al hablar de todo este tipo de cosas. Bueno, pues básicamente la conclusión sería que eso, que la afirmación de que Occidente debe intervenir militarmente en este conflicto es absurda y de hecho ya ha intervenido demasiado, aunque no sea militarmente, me parece a mí, y es gran parte del problema. Pero Sí, bueno. de hecho, yo lo que diría es, si los que crean que esto es una lucha así contra la tiranía y que quieran apoyar a Ucrania, bueno, pues lo que se puede continuar es que continúen con lo de ofrecerle armas a Ucrania. Yo creo que es un error, pero bueno, que continúen ofreciéndole armas a Ucrania y que sean los ucranianos los que, si es verdad que están resistiendo de esa forma tan feroz, pues que sean ellos los que se encarguen de que sean ellos los que se liberen del yugo y de la opresión rusa. Eso es mucho menos peligroso que pedir cosas como, por ejemplo, estaba pidiendo el presidente Zelensky también, que era el establecimiento de una zona de exclusión aérea. Porque una zona de exclusión aérea significa que, si se establece una zona de exclusión aérea, significa que la OTAN tendría que derribar todos los aviones que estuviesen en el espacio aéreo ucraniano. Y eso significa, una vez más, un acto de guerra y la posibilidad de escalación hacia un conflicto nuclear. Por lo tanto, eso era una locura que estaba pidiendo Zelensky. No lo tengo muy claro por qué, pero probablemente porque todavía piensa que la OTAN le va a apoyar militarmente, lo que no va a hacer. Y espero que no haga, porque si lo hacen, supondría eso, la posibilidad de un conflicto nuclear. Pero para el que crea crea que es una lucha contra la tiranía rusa, pues bueno, dado que los rusos no consideran o no declararon que lo de ofrecer armas a Ucrania se considera un acto de guerra, cosa que seguramente los americanos hubieran hecho en una situación similar, porque cuando fue en la guerra contra el terror, cualquier tipo de cooperación, incluso aunque fuese cooperación puramente financiera, con los terroristas se consideraba que lo situaba en la misma posición y que, por lo tanto, Estados Unidos podía hacer cualquier tipo de operación, incluso militar, para acabar con esa cooperación con los terroristas. Bueno, pues en este caso, Rusia no declaró que lo de ofrecer armas sea considerado como un acto de guerra, pues como mucho que se siga con ese tipo de situación. Yo creo que es un error, pero a lo mejor pues, probablemente me equivoco. Yo dije que me equivoqué en otras cosas, pero la posibilidad de que se escale el conflicto y las declaraciones esas completamente desquiciadas de que la OTAN debe intervenir militarmente, parece que hay que martillar esto en la cabeza de la gente, que existe la posibilidad de un conflicto nuclear. Y no creo que el hecho de que Ucrania mantenga la independencia o que entre en la OTAN sea un objetivo tan importante como para arriesgarse a una guerra nuclear. Y de la misma forma, incluso aunque Rusia pretendiese realmente invadir Europa, pues es mejor esperar y ver que efectivamente eso se produce y que ataca, por ejemplo, otro país antes de empezar a bombardear o a provocar una conflagración mundial que básicamente puede acabar con toda la existencia de la Tierra. Entonces, lo mejor es hacer las declaraciones más modestas posibles. Y todas estas declaraciones exageradas, desde mi punto de vista, son una demostración de que Occidente perdió la cabeza completamente. Sí, pero bueno. Otra de las afirmaciones que se hacen bastante estos días, ¿no?
en las que se tiene bastante confianza, porque hablábamos de lo de las armas y tal, y de lo del apoyo, pero bueno, hay una narrativa, ¿no?, favorable a la idea de que bueno, el conflicto, la guerra la está ganando la resistencia, que la invasión está siendo detenida por la resistencia ucraniana. Sí, pues sería maravilloso, sería excepcional, sería maravilloso, sería lo mejor, una de las mejores soluciones posibles, porque implicaría que los ucranianos son capaces de defenderse. No tenemos que escalar la situación hacia un conflicto nuclear y Ucrania iba a mantener su independencia y su soberanía. Pues si esto es así, es una de las mejores soluciones posibles. Desde mi punto de vista, yo no soy tan optimista sobre eso. Creo que cuando se analizan las acciones militares en esta invasión de Ucrania, en primer lugar, hay graves problemas por lo que se llama la niebla de guerra. Es decir, que hay una gran dificultad en saber qué es lo que está sucediendo de forma con certeza en el terreno. Y por otro lado existe lo del problema de la propaganda que no solo se da de la parte rusa, porque de hecho de los medios occidentales están inundando desde el principio el mundo con noticias que son absolutamente absurdas, como cuando apareció aquella noticia del fantasma de Kiev, el piloto este de la Guerra de las Galaxias, que él solo era capaz de acabar con la flota toda, con todos los aviones rusos. Es una historia absurda y falsa, pero bueno, hubo un montón de este tipo de noticias. Entonces sí, es verdad, hay una gran dificultad en saber cómo están sucediendo las cosas en el terreno, y es verdad que también hay evidencias de que los rusos sufrieron problemas y perdieron pues una cierta capacidad militar, pero por otro lado me parece también que cuando se analiza la invasión rusa, o por lo menos eso también me pasaba a mí, que se analiza desde el punto de vista occidental, es decir, viendo cómo suceden las guerras que realizan normalmente los países occidentales, en este caso Estados Unidos. Es decir, cuando Estados Unidos inicia una operación militar, recordemos por ejemplo en Irak, el shock and awe, el conmoción y espanto creo que se traduce, fue una operación en la que primero se bombardea de una forma descomunal al enemigo y se busca también decapitar al gobierno. Entonces en Irak hubo bombardeos durante un par de meses, me parece, y entre otras cosas también se bombardeaban los palacios donde se creía que podía estar Saddam Hussein para intentar descabezar o decapitar al gobierno. Y sin embargo, de los analistas que yo estuve consultando y que me parece el más acertado que yo vi, el que yo creo que tiene razón, ahora evidentemente puede que también me equivoque en esto, pues es Alexander Mercoris, que es un escritor de relaciones internacionales y tiene también un podcast en YouTube que se llama De Durán. Y creo el punto de vista que tiene él es el que a mí más me convence de todos los que estuve viendo hasta el momento. Y según él, la operación que está realizando Rusia en Ucrania es una operación que sigue el modelo de la que ya realizaron antes en Siria. Entonces, la operación militar no consiste en eso, primero bombardear de una forma descomunal al ejército ucraniano, eliminar completamente el gobierno y luego establecer una nueva estructura política desde abajo, desde ex nihilo, sino que lo que intentan hacer es utilizan a la vez las acciones militares y las acciones diplomáticas, que no existe una separación tan clara entre la diplomacia y la guerra desde el punto de vista ruso. Entonces, intentan utilizar una cosa que se conoce como la caldera, o cauldron en inglés, que es rodear al ejército ucraniano y rodear a las ciudades ucranianas, y al rodearlas, impidiendo la salida y cortando los suministros, luego realizan los cordones humanitarios
los cordones humanitarios tienen como objetivo que salgan los civiles para poder acabar de forma más fácil con las fuerzas militares. Además, también puede permitir que salgan todos aquellos militares que prefieran rendirse y después incrementar la presión, es decir, elevar la temperatura de la caldera dentro de estas zonas rodeadas, incrementar la presión sistemáticamente cada vez con ataques más y más y más violentos y más brutales, para utilizar eso como una palanca diplomática para presionar, para conseguir los objetivos políticos. Y los objetivos políticos que tienen, bueno, los objetivos de la invasión declarados por el gobierno ruso son la desmilitarización de Ucrania y la desnazificación. ¿Esto qué significa? Desmilitarización básicamente es acabar con la infraestructura militar y la desnazificación es digamos que una exageración retórica y propagandística de la existencia de esas fuerzas así, digamos, neonazis o de extrema derecha, pues se exagera con el objetivo de poder presionar para intentar establecer un gobierno o aceptar un gobierno que sea más proclive a los objetivos políticos. Entonces serían los dos objetivos militares, y los objetivos políticos básicamente sería la declaración de que Ucrania sea un país neutral y que eso se establezca incluso en la Constitución, y el reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, que el reconocimiento de que Crimea pertenece, de la anexión rusa de Crimea. Entonces, desde mi punto de vista, las operaciones militares rusas, a pesar de que parece que van más lento de lo que algunos creían que iban a hacer, realmente están consiguiendo, por lo menos de momento, parte de sus objetivos. Es decir, están rodeando a las fuerzas ucranianas y probablemente empiecen a incrementar esa presión con el objetivo de que exista, porque no intentan destruir el gobierno ucraniano, quieren mantener un gobierno con una semblanza de legitimidad que permita adoptar esos objetivos políticos hacia el futuro. Entonces, teniendo en cuenta que me parece que están consiguiendo sus objetivos, porque ya la ciudad de Mariupol en el sur, por ejemplo, ya está rodeada, y las fuerzas de Ucrania en el Donbass, me parece, según las afirmaciones, que luego a lo mejor me equivoco, pero a mí me parece que son más fiables, parece que también están rodeados. Pues yo creo que están consiguiendo los rusos esos objetivos. Eso no quiere decir que luego después sean capaces de conseguir efectivamente que el gobierno ucraniano acabe aceptando la neutralidad y la independencia, la neutralidad de Ucrania y la independencia de las repúblicas independientes del Donetsk y de Lugansk. Sin embargo, a veces incluso el propio presidente Zelensky, que a veces parece que es bipolar y hace declaraciones de todo tipo y no tiene una posición consistente, porque a veces hace declaraciones así de lucharemos hasta la muerte, pero otras veces aparece mucho más deprimido. Y ya hizo varias declaraciones en las que decía que ya no tenía mucha pasión por la integración de Ucrania en la OTAN. También dijo que la OTAN había abandonado y dejaba solos a los ucranianos. Y también decía que estaba dispuesto a empezar a negociar la independencia o las condiciones rusas. O sea que a lo mejor, según vayan avanzando las semanas, pues llegamos a una situación en la que al final el gobierno ucraniano, sea Zelensky o sean otros miembros de ese gobierno, pues acaban aceptando esas condiciones. La otra posibilidad es esa también, que al final la resistencia ucraniana, tal como afirman muchos medios occidentales, pues está resistiendo también, pues que acabe siendo capaz de derrotar a los rusos. Yo soy muy escéptico con esta última posibilidad, aunque sin duda sería la mejor. Yo también soy muy escéptica con eso, pero bueno, iremos viendo cómo se desarrolla el conflicto y la guerra en las próximas semanas. Y la última afirmación, que también se sostiene mucho últimamente, es sobre las sanciones, ¿no? Sobre que estas son necesarias y que son efectivas, que sirven para lo que se supone que están puestas, que sería disuadir a Rusia, pero bueno,
a mí también me parece que otra de esas afirmaciones, pues bastante cojas, ¿no? En este relato así, bastante aceptado por el público. Sí, si la intención con las sanciones es producir un cambio de régimen en Rusia, de tal forma que la población se levante contra Putin o que al final Putin tenga que salir del poder, me parece que eso no va a ocurrir. Primero, porque históricamente eso no se consiguió nunca. Todas las sanciones que se impusieron, por ejemplo, a Cuba, o a Venezuela, o a Irán, o a Corea del Norte, nunca consiguieron ningún tipo de cambio de régimen. Y de hecho, es más probable que ocurra lo contrario. En primer lugar, por el nacionalismo, y en segundo lugar, por el hecho de que aquellos que están y que a lo mejor y que no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre las medidas políticas, o por lo menos no tienen una responsabilidad directa sobre las medidas políticas, cuando ven que hay sanciones que les perjudican a ellos también directamente, la tendencia natural es a considerar que los que ponen las sanciones los están atacando a ellos. Y entonces se suelen agrupar o se suelen cohesionar en torno a su gobierno. Entonces eso me parece que es lo que va a pasar, que la población rusa, más que levantarse o pedir un cambio de gobierno, va a acabar apoyando más todavía a Putin. Y por el otro lado, las sanciones estas, que de hecho son descomunales, son las sanciones más grandes que se establecieron nunca, pues me parece que van a producir un efecto bastante contrario al que al que las democracias liberales suelen apelar o suelen buscar. Es decir, en lugar de... Me parece que pueden tener efectos tremendamente negativos en relación con lo de la globalización económica. No el globalismo en términos institucionales, sino que puedan acabar con lo de la globalización económica y promover un sistema o un futuro en el que sea mucho más probable una economía mercantilista, porque la intención que tenían, por ejemplo, el hecho de que muchos de los bancos o un porcentaje elevado de los bancos rusos hayan sido eliminados del SWIFT, el método este de pagos internacional, puede provocar que los rusos acaben desarrollando o utilizando sistemas de pago internacional en unión con China. Lo que quiere decir que se va a reducir la importancia del dólar y se va a producir un cambio extraordinariamente importante en el sistema financiero internacional. De la misma forma, las sanciones con el petróleo ruso, como por ejemplo Estados Unidos, que dijo que ya no va a comprar, que no va a comprar más petróleo ruso, eso puede hacer también que Rusia vaya a tender a vender su petróleo hacia el mercado asiático, es decir, hacia China. Entonces me parece que las sanciones están provocando una profundización de la alianza que ya existía entre Rusia y China. Y eso puede provocar un cambio inesperado y muy potente en el sistema internacional en relación de que puede significar el final del mundo unipolar y la aparición de un mundo bipolar, tripolar o por lo menos multipolar, en el que Rusia y China van a incrementar progresivamente su cooperación y su alianza y en el que Occidente va a ver reducida su influencia. De hecho, cuando se suele hablar en los medios de comunicación también de que el mundo está unido contra Rusia, me parece que da una visión bastante también sesgada, porque a pesar de las votaciones en la ONU, donde es verdad que hubo votaciones en las que hubo una inmensa mayoría condenó la invasión de Ucrania, sin embargo, podemos ver como muchos países con una gran población, como por ejemplo China o la India, o también países como Turquía o México o Brasil, se negaron a imponer sanciones. Y eso quiere decir que hay países que tienen una gran población y que puede significar un mercado importante para los rusos que se niegan a imponer este tipo de sanciones. Por lo tanto, a mí lo que me parece es que las sanciones estas lo que van a conseguir es una fragmentación en bloques de la economía y del orden político internacional, y que esos son objetivos que no estaban buscando
o que no son los objetivos declarados de los países occidentales y que va a tener consecuencias negativas también para los países occidentales. Consecuencias negativas ya se está teniendo para la población, como por ejemplo el incremento de precios. O sea que yo soy muy también escéptico en relación con la efectividad y la utilidad de estas sanciones internacionales. Pero bueno, otra cosa que también iremos viendo según se vayan desarrollando las semanas y los acontecimientos, y más sanciones o menos, o qué pasa con todo esto. Lo íbamos hablando, pero bueno, creo que hasta aquí algunas de las afirmaciones más problemáticas, igual que se han ido sosteniendo durante estas semanas de invasión y de guerra en Ucrania. Y creo que por hoy lo podemos ir dejando por aquí. Como siempre, daros las gracias a todos por habernos acompañado. Si os gusta el tema y queréis que sigamos contando, explicando cosas de esto, pues solo tenéis que decírnoslo. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios sobre qué os parece a vosotros también toda esta situación. Suscribiros, que nos ayuda a poder continuar con todo esto, y os esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta luego.